Buenos días a todos los presentes. Bueno, Tatiana, avísame si te caes o alguna cosa. Buenos días, Jennifer. Bueno, igual ya lo había saludado a todos en realidad. Les recuerdo que tienen que loguearse en Sense, chicos. No se les vaya a olvidar. Y voy a proceder a pasar la lista. Ya tengo algunos confirmados, ¿ya? Así que si no los nombro es porque están presentes, ¿ya, chicos? Alexandra ya la tengo. Camila igual. Daniela Negrete. ¿Estás por ahí, Dani? Gracias, Dani. Ernesto Linares. Felipe Rodríguez. Vale, Felipe. Hugo, Jennifer, Leslie igual. La Lore igual. Luciani también. Marcia. Marcia Alegría. Gracias, Marcia. Marión Sayado. Hola, Marión, gracias. Y también Millaray. Y Tatiana Mardones, que también estaba presente por ahí. Gracias, Millaray. Gracias, Tatiana. Bueno, la continuación de la clase del día lunes, que sería la sesión 2 de testing. Cualquier duda, consulta que les vaya surgiendo mediante Alejandro va pasando la clase, eh, podemos levantar la manita y le preguntamos en orden o la vamos resolviendo nosotros vía chat, ¿ya? Podemos comenzar nomás, Alejandro. Ya, Jason. Buenos días a todos, chicos, chicas. Como decía Jason, hoy día nos toca ver la segunda parte de testing, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver la parte del testing end-to-end, ¿ya? Entonces les voy a mostrar una herramienta para que nosotros podamos ciertamente hacer esta tarea, ¿ya? Le voy a pasar a presentar la presentación para comenzar la clase. Estoy compartiendo ahora voy a trabajar con el... ¿Cómo se llama? Con el Google Slide porque tengo un video que le puse, ¿ya? Cortito. Ahí ya se ve, Alejandro, gracias. Ya, vale, eso. Ya, espérenme, ahí estoy. Ya, entonces chicos, ya como les decía, nos toca ver testing 2 y nos toca ver la parte del testing end-to-end. Entonces, primeramente, vamos a ver qué es lo que es el test end-to-end, ¿ya? Luego vamos a ver los beneficios del test end-to-end, cuándo aplicar testing end-to-end, test unitarios versus test end-to-end, Cypress end-to-end framework, que es el framework que vamos a ocupar, y algunos ejemplos con Cypress, ¿ya? Entonces, eso va a ser el objetivo del día de hoy. Allá vamos a estar mirando. Entonces, para partir igual, cualquier duda, consulta, levantan la manito o por el chat, ¿ya? Para que vayamos quedando claro con los conceptos. Esperen un momento. Ya, chicos, entonces, partimos. ¿Qué es end-to-end test? ¿Ya? Entonces, el end-to-end test, ¿ya? Es una técnica para hacer test de todo el producto del software, desde el comienzo hasta el fin, ¿ya? Para asegurarnos que el flujo de la aplicación se comporte como se espera, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros ya no estamos probando, por ejemplo, métodos en particular, ¿ya? Nosotros estamos, ahora en este caso, estamos testeando el comportamiento de componentes en conjunto, ¿ya? Cómo ellos van traspasando datos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ciertamente estos test end-to-end nos van a servir para nosotros poder chequear ciertamente los requerimientos o la historia de usuario que nosotros nos pasan, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta historia de usuario ciertamente está todo como el flujo de datos que tiene que hacer un usuario, por ejemplo, para loguearse, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer el usuario, por ejemplo? Tiene que ir, no sé, al login,
¿ya? Tiene que ingresar sus credenciales y luego, por ejemplo, tiene que ingresar, ya tiene que apretar un botón para poder loguearse. Luego de eso, ciertamente, la aplicación, ¿dónde lo tiene que llevar? Lo debería llevar a un sitio, ciertamente, que esté resguardado por el login, ¿ya? Entonces, debería llevarlo a un home, ¿ya? Y ese home, ciertamente, debería estar protegido, ¿ya? Y ciertamente, nosotros vamos a estar testeando esa forma, ¿ya? Entonces, vamos a estar testeando, como se dice ahí, integración entre componentes, ¿ya? Entonces, el propósito principal del end-to-end test es testear la aplicación desde la perspectiva del usuario final, ¿ya? Simulando escenarios, validando el sistema y sus componentes de integración y la integración de datos, ¿ya? Entonces, ciertamente, nosotros vamos del el test end-to-end mirándolo como si fuéramos el usuario final, ¿ya? Como si fuéramos, ciertamente, el usuario que está ocupando nuestro sistema, ¿ya? Y a través de esos pasos, ciertamente, vamos a estar probando nuestra aplicación, ¿ya? Entonces, ciertamente acá, si ustedes, por ejemplo, encuentran en internet esta frase, el end-to-end también se abrevia como E2N, ¿ya? Entonces, eso sería el test end-to-end. Entonces, sería una forma de poder testear el comportamiento, pero desde el punto de vista del usuario final, ya cuando ya el producto está terminado, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del test unitario que nosotros lo hacemos cuando estamos desarrollando, ¿ya? Para probar que nuestros métodos estén funcionando bien, ¿ya? Beneficios del end-to-end testing. Entonces, el end-to-end testing ha sido adoptado ampliamente por los siguientes motivos, ¿ya? Entonces, expande la cobertura de los tests, exactamente, porque ya no estamos ciertamente testeando solamente métodos, ¿ya? Estamos ciertamente testeando el comportamiento entero, ¿ya? Asegura el correcto funcionamiento de la aplicación, exactamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros al estar mirándolo como si fuéramos el usuario final, no estamos verificando que todo lo que estamos haciendo esté correcto, ¿ya? Y si el usuario, por ejemplo, comete algún error, el sistema debería reportarlo, ¿ya? También nos reduce costos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al estar testeando nosotros podemos encontrar fallas antes de subir esto a producción, ¿ya? Y esto ciertamente nos puede ahorrar muchos millones de pesos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta cosa, si ustedes suben algo malo, pueden que, no sé, estén trabajando en algo, que estén trabajando con plata con algo y pueden ciertamente romper eso, ¿ya? Entonces, ciertamente nos ayuda a reducir costos, ¿ya? Y detectar bugs, ciertamente. ¿Por qué? Porque al estar probando esto, automáticamente, ciertamente, porque estos test son automáticos, ¿ya? Ciertamente, si nosotros cambiamos algo, ¿ya? Y no, por ejemplo, y no estamos sacando algo que el test estaba cubriendo, ciertamente el test nos va a avisar, porque va a decir, ¿sabes qué? Esto se está cayendo en esta parte, ¿ya? Entonces, ciertamente nos va a ayudar a detectar bugs, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, si no tuviéramos el test end-to-end, ¿ya? Nosotros podríamos sacar alguna parte que nos esté testeada, por ejemplo, por el test unitario, y ciertamente podríamos provocar bugs, ¿ya? O ciertamente sin darnos cuenta, ¿ya? No es que nosotros provoquemos bugs por provocar bugs, no. Eso es ciertamente inherente a desarrollar software, ¿ya? Entonces, esos son los beneficios del end-to-end test. ¿Cuándo aplicar end-to-end test? ¿Ya? Las pruebas end-to-end en productos y sistemas terminados, por lo que cada revisión es una prueba de sistema completo, ¿ya? Entonces se supone que estos test van a estar corriendo y va a estar corriendo toda la aplicación, ¿ya? Deberíamos tener test para toda la aplicación. Se realiza una segunda prueba si el sistema no produce lo que se espera o si se encuentra algún problema, ¿ya? En este caso el equipo debe registrar y analizar los datos para determinar el origen del problema, ¿ya? Luego de arreglarlos, volver a probarlos, ¿ya? Ciertamente si el test end-to-end nos provoca alguna falla, ciertamente nosotros tenemos que anotar eso, analizar dónde está el problema, reparar y volver a correr el test, ¿ya? Ahora vamos a ver los tests unitarios versus los tests end-to-end, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el test unitario. El test unitario es limitado a una sola pieza de código o método, ¿ya? Como nosotros lo vimos en la clase pasada, ¿ya? Y por ejemplo, el test end-to-end, las pruebas cruzan múltiples piezas de código, ¿ya? Entonces, ciertamente, no sé, pues cuando yo relleno un formulario, primero lo voy a estar validando. Después de validarlo, voy a poder enviarlo, etcétera, etcétera. Entonces, estoy combinando piezas de código, ¿ya? A diferencia del test end-to-end, que tendría que probar primero, por separado, por ejemplo, la validación, y después, por ejemplo, si es que eso se está emitiendo algún evento para enviar los datos del formulario, ¿ya? La segunda es garantiza que la pieza de código probado en test unitario ciertamente garantiza que la pieza de código probado cumpla con los criterios de aceptación, ¿ya? Entonces que ese método ciertamente cumpla lo que necesita hacer, ¿ya?
cumpla con su responsabilidad de para qué fue creado. El test end-to-end, por su parte, garantiza que un proceso, ¿ya?, continúa funcionando después de que se realizan los cambios, ¿ya? Entonces esto es un proceso, ¿ya? Entonces ciertamente tiene varias partes de código en conjunto que están mezcladas. Luego, el test unitario valida el resultado de cada prueba para entrada y salida, ¿ya? Entonces ciertamente nosotros tenemos una entrada y ciertamente nosotros después vamos a esperar o vamos a aseverar alguna salida de, por ejemplo, algún método, ¿ya? Y ciertamente en el test end-to-end valida que se complete cada paso del proceso, ¿ya? Entonces ciertamente, acá este es más general, ciertamente. Estoy más elevado, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya estoy del lado del usuario, ¿ya? En cambio esto no, pues estoy validando solamente métodos de entrada y salida, de algún método, ¿ya? Por ejemplo, sumar, sacar algún promedio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Ya? Que Cypress End-to-End Testing Framework, ¿ya? Este es el framework que nosotros vamos a ocupar, ¿ya?, para poder hacer estas pruebas. Entonces, Cypress es un framework moderno para JavaScript, ¿ya? No usa Selenium en absoluto, ahí me equivoqué. Ya, Selenium es como antes se testeaban las aplicaciones web, ¿ya? Ciertamente Selenium viene, ustedes tienen que, para poder trabajar con Selenium, tienen que instalar Java, ¿ya? Y ciertamente es un poco más antiguo que Cypress, ¿ya? Entonces Cypress no ocupa Selenium, o sea, nosotros no tenemos que instalar Java para poder correrlo, ¿ya? Por ejemplo, está construido sobre Mocha, ¿ya? El test-runner que nosotros ocupamos cuando hacemos unit testing, ¿ya? Y también que es un framework de pruebas para JavaScript, ¿ya? Y Cypress también utiliza una biblioteca de aserciones, ¿ya? BDD, TDD, que lo vimos nosotros en la clase pasada, el Behavior Driven Development y el Testing Driven Development, ¿ya? Entonces ellos tienen hay dos formas de hacer aserciones, del BDD y el TDD, ¿ya? Entonces ocupa Chai. Entonces ciertamente es para nosotros más cómodo poder usar Cypress, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Cypress Amazing? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace a Cypress maravilloso? Entonces, por ejemplo, tiene un automatic waiting, ¿ya? Una espera automática. Entonces, por ejemplo, Cypress espera automáticamente que se cargue el DOM, que los elementos sean visibles, por ejemplo, que alguna animación se cumpla y que se termine las llamadas del servidor externo, o sea, las llamadas AJAX, ¿ya? Él solito entiende todo eso y lo hace por nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos que estar haciendo esas flush promises que hacemos cuando hacemos unit testing. No, él lo hace solito, ¿ya? ¿Qué otra gracia tiene? Por ejemplo, tiene el real-time reloads, ¿ya? Entonces recarga en tiempo real. Esto lo único que quiere decir es que nosotros cuando ya estemos corriendo el test de Cypress, si nosotros modificamos algún test y guardamos, ciertamente él lo va a volver a correr, ¿ya? ¿Por qué? Porque detecta ciertamente que nosotros cambiamos algo y lo vuelve a correr, ¡pam! ¿Ya? No tenemos que estar levantando a cada rato Cypress por cada cambio que nosotros hagamos, ¿ya? Vamos a ver algún ejemplo de cómo se ocupa Cypress, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá yo tengo un ejemplo de login, ¿ya? Que es súper parecido a lo que ustedes le piden, si no es lo mismo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, yo estoy usando, si ustedes se fijan, tengo la misma casi estructura que tengo en los end-to-end test. O sea, disculpen, en los test unitarios, ¿ya? Miren, tengo el describe y después tengo los it, ¿ya? Entonces, por cada it voy a ir tirando mis pruebas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo dos pruebas, ¿ya? Esto está separado nomás, para que no se hiciera tan larga la foto, ¿ya? Pero este pedazo de código va abajo, ¿ya? Para que quede más claro. Entonces acá yo tengo dos tests, ¿ya? Uno que dice redireccionar a home cuando el usuario se loguea, ¿ya? Entonces yo quiero probar esa funcionalidad, ¿ya? Que el logueo esté correcto. Entonces, primeramente tengo, por ejemplo, que visitar mi URL login, ¿ya? Para poder posicionar a ciertamente Cypress ahí, ¿ya? Luego de eso, lo único que tuve que hacer fue acá, ¿por qué tuve que hacer este clic en este botón? Porque ciertamente cuando yo renderizaba esta página, me mostraba como un navbar y me tapaba un input, ¿ya? Entonces, para poder ocultarlo, tuve que hacerle un clic, ¿ya? Entonces yo hago clic, selecciono algún elemento y le hago clic, ¡pap! Luego de eso, me fijé, o me di cuenta ciertamente que ese es un formulario, entonces me va a pedir que ingrese email y password, ¿ya? Entonces, ciertamente, yo lo puedo capturar, ¿ya? Por los selectores que ustedes conocen, ¿ya? Por ID, por clase, etcétera, etcétera, por tag, ¿ya? Y ciertamente pueden tipear, ¿ya? Entonces van a tipear como si estuvieran ustedes escribiendo.
¿ya? Entonces vamos a tipear el usuario 1, por ejemplo, en la tienda MyStore, ¿ya? Que es de hecho el desafío que ustedes están haciendo. Y ciertamente después voy a tipear un password, ¿ya? Entonces voy a tener que seleccionar o obtener el password, ¿ya? Entonces voy a obtener un elemento de mi DOM, ciertamente que tenga un ID password, ¿ya? Y ciertamente voy a tipear eso, porque yo sé que es un input, entonces lo puedo tipear. Y le voy a poner el password, ¿ya? Esta es la contraseña de mi usuario. Y posteriormente me doy cuenta que tengo un botón, ¿ya? Y este botón tiene una clase asignada. Entonces por ahí lo agarro, ¿ya? Y le hago site.get, ciertamente lo selecciono y le hago un clic. Simplemente eso, ¡pam! ¿Ya? Y ciertamente después yo espero que Cypress ciertamente me entregue la locación, ¿ya? Donde estoy parado en este momento, ya después de hacer el clic, ¿ya? Entonces ciertamente yo necesito dónde estar y acá ocupo ciertamente Chai, ¿ya? Y ciertamente acá le pregunto que sea igual al path name que tengo, ¿ya? Que lo tiene location acá en el Cypress. Entonces ciertamente yo tengo que ¿a dónde llegar? A el slash. ¿Por qué? Porque yo lo redirecciono a home, ¿ya? Estoy en login, ¿cierto? Estoy en el slash home, el login, si es que me lo veo bien, debería yo redirigirlo al home. Y el home ciertamente es el slash vacío. Y ahí ciertamente tengo mi primer test, ¿ya? Ciertamente se ve un poco complicado, ¿ya? Pero cuando yo les muestro el ejemplo en el ejercicio, ustedes se van a dar cuenta que es súper amigable Cypress, ¿ya? Para hacer esto, ¿ya? Igual ciertamente las cosas que no sepamos hacer, hay que buscar en internet, no vamos, ¿ya? Hay que googlear, googlear y googlear, ¿ya? Y ciertamente en los foros van a haber respuestas, ¿ya? Siempre hay respuestas. Por ejemplo, el segundo. Vamos a tener acá, vamos a tener que mostrar algún error, por ejemplo, si es que el usuario no tiene las credenciales correctas, ¿ya? Entonces vamos a estar testeando esa parte ahora, que el usuario se equivoque. Entonces, ciertamente, acá vamos de nuevo a visitar login, ¿ya? Porque ahí es la ruta que yo quiero estar parado para poder ingresar, por ejemplo, al formulario, ¿ya? Entonces, vuelvo a hacer lo mismo que hice acá, que yo después, por ejemplo, si tengo más tiempo, se lo voy a explicar ahí en vivo, que ciertamente era un navbar que me estaba tapando, ¿ya? Me estaba tapando el input, ¿ya? Entonces, yo ciertamente no podía limpiar el input si es que esto me estaba tapando el DOM, ¿ya? Algo de Cypress que había que sacarlo. Entonces, yo ese navbar que me está cubriendo, le aprieto un botón y ese navbar se desaparece. Y ahí recién me deja ver el correo, ¿ya? Por eso tuve que hacer eso, nada más que por eso. Pero si no estuviera ese navbar, tenía que haber entrado al tiro al email y al password, ¿ya? Entonces, ciertamente, de nuevo, selecciono email, password y tipeo, ¿ya? Tipeo ciertamente ahora un correo que no está dentro de mi sistema y la password. Entonces, estoy esperando que ciertamente me tire un error, ¿ya? Entonces, ciertamente, cliqueo el botón de nuevo y ¿qué estoy esperando? Que Cypress ciertamente en su cuerpo, el contain, esto tiene que ser, ustedes tienen que imaginarse igual como lo hacíamos con el wrapper text, ¿ya? Que te daba todo el texto de tu DOM, ya, esto mismo, es lo mismo. Cypress te va a dar todo el contenido en el contain, ¿ya? Entonces tú le puedes decir Cypress contain y darle algo que esté renderizado en el DOM, ¿ya? En este caso yo le estoy preguntando por un H1 que está renderizado. Entonces le estoy preguntando por el mensaje, ¿ya? Que solamente en esa vista del login, del componente login, aparezca un mensaje que diga usuario contraseña incorrecto. Entonces tiene que, ciertamente el DOM de login tiene que incluir o tiene que contener ese mensaje. ¿Por qué? Porque yo hice esa acción de generar ese error. Entonces estoy testeando que eso funcione, ¿ya? Entonces ciertamente estos ejemplos, ¿por qué los puse? Porque ciertamente son ayuda para ustedes, ¿ya? Entonces ahí para que le saquen un pantallazo antes que cambie la pantalla. Ya, continuamos. Entonces vamos a ver ahora un video pequeño, ¿ya? Que de hecho lo saqué de la página de Cypress, ¿ya? Ahora recién, pensando lo mejor, de haber sacado uno de los ejemplos de estos mismos, pero vamos a verlo. Entonces, corriendo test con Cypress, ¿ya? Vamos a ver, esto es súper corto, entonces vamos a ver qué onda. Entonces, ahí mira, vamos a parar. Sorry. Ahí. Creo que no puedo pararlo. Acá lo tengo para acá en la pausa. Ya, miren, vamos a repetirlo o no. Vamos a repetirlo o no. Nada, mire, de hecho les puse el video, bacán. Les puse el mismo video que no me acordaba. Que lo hice el lunes, entonces ya no me acuerdo. Les puse el ejemplo que le estoy corriendo. Entonces estoy corriendo login, ¿ya? Login, aprieto ahí en la integración de Cypress. Entonces vamos a ir un poquito para atrás, ya. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un npm run
test end-to-end, ya les va a levantar esta parte. ¿Ya? Cypress les va a levantar este pequeño entorno, ¿ya? Y les va a mostrar todos los tests que ustedes tengan. ¿Ya? En este caso yo tengo 3 tests. El test que viene, por ejemplo, de ejemplo, cuando nosotros creamos un proyecto de ViewClick, y estos 2 son test míos, ¿ya? Que de hecho son los test que ustedes tienen que hacer en el desafío de hoy día en la tarde, ¿ya? Entonces ciertamente yo les voy a mostrar el primero. Entonces, veamos. Entonces se levanta eso y yo, ciertamente si quisiera correr todos los tests, tendría que apretar acá, donde dice Run All Specs, ¿ya? Entonces quiero correr todos los tests. Pero en este caso voy a correr uno en específico que sería login, ¿ya? Entonces aprieto ahí y él va a empezar a visitar la página y a empezar a hacer las acciones que yo le indiqué en el código. Mire. Entonces le aprieto play, voy a ir a login. Me está cargando, ¿cierto? Y me carga login, si ustedes se fijan. Ahí empiezo a tipear y listo. Pam, 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 pam. ¿Ya? Y ahí hice los 2 tests al tiro. ¿Ya? En menos de, no sé, 5 segundos. ¿Ya? Entonces vamos a repetir esto. Entonces ahí apreté login, ¿cierto? Y acá, mire, vamos a ir por partes. Lo primero que hace es visitar login, si ustedes se fijan. Integrationlogin.js. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo que yo le hice visitar. Le puse ci.visit login. ¿Ya? Y por eso va ahí. Luego de eso, carga la página y carga eso. ¿Ya? Y miren. Me cargaba eso. ¿Ya? Cuando yo partía la página del login, me cargaba este navbar. Y ahí este navbar lo ponía ya como si yo lo hubiera apretado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que yo le explicaba recién que me tapaba este input. ¿Ya? Y entonces por el código, yo al querer hacer type, él me tiraba un error acá. Me decía, ¿sabes qué? No puedo tipear eso porque estoy tapado por otro elemento. ¿Ya? Entonces, por esto que yo, ¿qué hice? Simplemente le hice clic a este botón, navbar. ¿Para qué? Para que se ocultara. ¿Ya? Nada más que eso. Por eso estaba en el código fuente esa parte que yo le hacía clic, ya para que ustedes entiendan. Era porque me estaba tapando el input, entonces no voy a tipear. Una vez que hago clic en ese input del navbar, miren, si ustedes se fijan, hice clic acá, y acá sale donde dice el clic, ¿ya? En el Children 2, que es un botón, que es este, ¿ya? Y después ciertamente entré acá al email y empecé a tipear, ¿ya? Y tipió el correo, ¡pap! Después ciertamente voy a seleccionar el password y voy a tipear el password, ¡pap! ¿Ya? Y después ciertamente hice enter, automáticamente, ¿ya? Y ciertamente, ¿a dónde me llevó? Al home, a donde yo quería comprobar que me llevara. Entonces ahí ciertamente el primer test se cumple, ¿ya? Después voy a empezar a correr el segundo, ¿ya? De nuevo, vuelve a loguearse el login. Entonces va a decir mostrar el error al tener credenciales erróneas, ¿ya? Veamos. Entonces voy a cliquear hola@mundo, la contraseña, voy a cliquear el botón y ciertamente me tiró el error. Usuario contraseña incorrecto. Intenta nuevamente, ¿ya? Y ciertamente, si ustedes se fijan, ¡pap! Me tiró el ticket. Lo comprobó porque ciertamente el DOM contiene el mensaje usuario contraseña incorrecto. Entonces yo ciertamente compruebo que mi sistema que está funcionando correctamente, ¿ya? Y ciertamente desde la vista del usuario, ¿ya? Entonces para eso se ocupan estos tests end-to-end, para poder simular esto. Entonces si ustedes se fijan esto, que lo haga un humano, ¿ya? Me voy a demorar más, ¿por qué? Porque soy humano, entonces yo soy más lento, ¿ya? En cambio él es un tonto rápido, el computador, ¿ya? Yo le digo las instrucciones y él, ¡pap!, la hace, ¿ya? Ciertamente si yo me equivoco en hacerlo, él se va a equivocar, por eso es un tonto rápido, ¿ya? Pero ciertamente si yo lo hago bien, él lo va a hacer súper rápido, ¿ya? Y ciertamente me va a ahorrar mucho tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo solamente tengo que hacer esto una vez, el recorrido, y ya después tengo este test para siempre. Entonces, si alguien viene y me modifica, por ejemplo, el correo, o sea, me modifica el componente login, después este test va a avisar al tiro que algo se modificó, ¿ya? Entonces, eso. Pam, 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 y listo. Mira, y ahí terminó el test, ¿ya? Entonces, eso mismo es lo que ustedes, chicos, le están pidiendo en el desafío. Es uno de los problemas que le están pidiendo, ¿ya? Entonces, eso, para que ustedes se fijen que no es tan difícil, ¿ya? No es tan difícil ocupar el Cypress, ¿ya? Entonces vamos a pasar de diapositiva. Entonces, acá análisis de test con Cypress, acá de nuevo le puse otro video. Creo que es lo mismo, creo que acá está como más pausado, ¿ya? Entonces, ahí ciertamente yo voy a correr los tests y acá empiezo a analizarlos. Entonces, cliqueo sobre ellos y puedo ir por cada uno de los pasos que hice, ir comprobando. Y cada vez que yo pase acá el mouse por arriba de una de estas cosas, me va a ir dando la acción que yo hice en el código, tan por partes, ¿ya? Entonces veamos. Entonces yo voy a ir corriendo el mouse
hacia abajo. Y me va a ir dando las acciones que yo fui haciendo, ¿ya? Entonces voy a ponerle play y ahí voy corriendo, pam, 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 me voy rellenando, ahí tipié, pum, hice clic y me fui, ¿ya? Entonces ciertamente ustedes pueden analizar ese test simplemente apretando eso. Entonces voy a analizar el segundo, lo mismo, pam, pam, voy por partes, tipeo, obtengo, tipeo, aprieto el botón y me tira el error, ¿ya? Entonces ciertamente ustedes pueden analizar eso haciendo eso, ¿ya? Y ciertamente esa es la presentación que le tengo, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta, chicos? De Cypress. Profe, el Felipe pregunta si para el desafío del lunes puedo usar Cypress. Para el desafío del lunes. ¿Qué lunes? El testeo unitario. No, no tiene que usar, no, tiene que usar test unitario. Por eso yo pasé test unitarios. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que testé los métodos. Fuera de eso no hay ninguna duda o consulta por el chat, Alejandro. Ya. Entonces, chicos, me van a tener que esperar un ratito porque lo que tengo que levantar todo el entorno de desarrollo. Entonces, creo que tengo clonado el... Si no, tienen que usar ciertamente el, el test unitario, chicos, ¿ya? No es de pesado ni nada, pero tienen que ustedes aprender a hacer eso, ¿ya? Y de hecho, tienen que hacer un solo ejercicio. Yo lo que les pido es que ustedes repitan los ejercicios más básicos, ¿ya? Para que vayan aprendiendo de a poco, ¿ya? Ya, entonces, primeramente, hacerlo rápido. Entonces, lo que le voy a mostrar ahora es, o lo que tengo preparado es lo mismo que teníamos en la clase pasada, ¿ya? El mismo entorno de la clase pasada, donde teníamos, por ejemplo, un suma, teníamos un personaje, teníamos ciertas cositas, un vender, creo. Ya, eso mismo lo vamos a tratar de testear con end-to-end test, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo preparado para hoy, ya como ejercicio, ¿ya? Entonces, esperen un momento. Igual, pues ciertamente Cypress es un framework, chico, es más nuevo, ¿ya? Es más nuevo, y por eso ciertamente cuando ellos hicieron Cypress, ¿ya? Los chicos, o el que hizo Cypress, creo que fue una sola persona, él empezó primeramente a hacer como un estudio, ¿ya? Como de todas las falencias que tenía Selenium, ¿ya? Para hacer testing, ¿ya? Entonces todas las cosas malas que tenía, él las mejoró con Cypress, ¿ya? Entonces, eso. A ver, déjenme buscar. Ya, creo que es esto. Sí, acá está. Ya. Ya, chicos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es levantar el code. Ya, estaba ordenando mi código. Es que no, un día me atrasé un poquito y no había ordenado nada. Ya, entonces, esto lo tengo que cerrar y le tiro les comparto la pantalla, ¿ya? Para que no... Ahí. Para que me vean por lo menos lo que estoy haciendo. Ya, entonces code. Y acá voy a tirar esto. Chichichín, para acá. ¿Ya? Pam. Y ciertamente, esto no, esto es Firebase. Esto ya es para el viernes. Ya lo tengo listo ya. Esto lo voy a cerrar. Chao. Toda ventana. Entonces, abrir carpeta. Ya, acá está. Yo lo único que hice antes de empezar la clase fue clonar este ejemplo, ¿ya? Lo cloné de mi GitHub, ¿ya? Y ciertamente la clase del día lunes, ¿ya? Es lo único que tiene la clase del día lunes, ¿ya? Entonces ahí lo único que tiene son los test unitarios, ¿ya? Y creo que está instalado ya el Cypress, creo que está instalado. Sí, está instalado ya, en cypress.json, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo instalamos ese día ya, yo lo instalé ese día para... Ya, pues entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Mira, si ustedes se fijan acá, no tengo el node modules, ¿ya? Porque cloné recién, po, y no alcancé a hacer el install que tenía que haberlo hecho. Ya, pam. Entonces vamos a esperar un ratito que instale eso, que instale el node modules, ya.
Y pam, pam, pam. Vamos a ver acá. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que meter nosotros ahora en este momento? En esta parte del end-to-end test. ¿Ya? Entonces, la parte del unit test ya tenemos acá. Tenemos la pista que hicimos algunos testing, algunos componentes que tienen testing, pero nosotros ahora ciertamente queremos testear end-to-end. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tenemos que dirigirnos? Acá yo, miren, acá tuve una pequeña duda. Lo que pasa es que en la documentación de Cypress dice que nosotros tenemos que crear una carpeta que se llama integración, ¿ya? Integration. Pero ciertamente en el ejemplo que nosotros cuando creamos view, te lo dejan spec, ¿ya? Y ciertamente acá funciona, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar acá, ¿no? ¿Ya? No sé si será una nueva versión de Cypress, porque lo deja así, ¿ya? Pero en esta parte vamos a dejar los specs. O sea, acá vamos a empezar a escribir nuestros tests. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos el primer test, ¿ya? Que es el que crea por defecto, igual como crea el unit test por defecto, ¿ya? Que es este example spec. En este caso, nosotros no tenemos que poner spec, ¿ya? Solamente tenemos que poner el test.js, ¿ya? Esa es la diferencia en este caso, ¿ya? Mientras que se instala, vamos a analizar este código. Entonces, él ciertamente está probando el Hello World, ¿ya? El componente que parte cuando nosotros instalamos cualquier aplicación de Vue, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo primeramente? Ya, my first test, ¿ya? Y hace el primer test, dice visitar el app root URL, ¿ya? Entonces, quiere él cargar la raíz del proyecto, ciertamente visitando el slash, ¿ya? Y ciertamente él tiene que comprobar que, por ejemplo, el DOM de, de, ese, de esa vista, por ejemplo, tenga el mensaje Welcome to your Vue.js app, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Ciertamente con el contains, ¿ya? Entonces acá igual en el contains ustedes también le pueden poner como un selector, ¿ya? Que por ejemplo en el ejemplo que yo le mostré no tenía, ¿ya? Porque yo quería solamente ver el texto de todo el DOM, ya porque yo sabía que no se iba a repetir en ningún lado. Pero si yo sé que ese texto se puede repetir en algún otro lado, tendría que seleccionar el selector que necesite y poner el mensaje que quiero testear, ya en este caso. ¿Ya? Entonces, mientras que instala esto, vamos a ir, no sé, pues, vayamos a Cypress para ahorrar tiempo. Para mientras se instala esa cuestión. ¿Ya? Entonces, aquí, por aquí, vamos para allá. Entonces, de acá saqué yo. Entonces, testing 1, saqué el ejemplo de acá. Entonces vamos a ir a Cypress. Cypress. ¿Ya? Entonces, Cypress. Entonces, acá ciertamente ustedes, igual, cada vez que nosotros aprendemos a ocupar una herramienta nueva, ustedes tienen que ciertamente visitar la página y visitar la documentación. ¿Ya? Entonces, acá ciertamente está el Cypress Test Runner y él está explicando qué es lo que hace. ¿Ya? Entonces, primeramente veamos este video. Dura un minuto, veamos qué es lo que dice. No sé, no, creo que está haciendo puras acciones, ya no creo que esté mostrando sonido. Si está mostrando sonido, está mostrando sonido. Yo no les puedo compartir sonido. Pero después ustedes lo ven, pero simplemente está como haciendo un ejemplo del test, lo mismo que yo les mostré. ¿Ya? Eso, ir corriendo las cositas. ¿Ya? Entonces, eso es el Cypress. Entonces, podemos ir acá a documentación. Y acá está la documentación. Entonces, acá ustedes tienen que ustedes estar viviendo. Ya cuando ustedes aprenden algo nuevo o alguna herramienta nueva, tienen que vivir en la documentación. Antes de los foros, antes de Google, antes que cualquier cosa, en la documentación. Ya si la documentación ustedes no pueden encontrar lo que necesitan, bam, ahí recién googlean. ¿Ya? Entonces, y acá ciertamente están los getting starting. ¿Ya? Entonces, cómo instalar, escribiendo tu primer test. ¿Ya? Y ciertamente te dan las herramientas. ¿Ya? Entonces acá te dan un video, cómo instalarlo y todo. Pero ya ciertamente cuando nosotros lo instalamos, y acá cómo hacer las except, ciertamente acá con Chai, ¿ya? Etcétera. Entonces veamos si es que esto ya me instaló. Todavía no me instala, a ver. No, todavía no. Lo bueno, chicos, que acá hay súper harta documentación. De hecho, acá hay un proyecto que se llama Kitchen Sync, que, que después lo voy a buscar, ya que está, de hecho, está en GitHub. ¿Ya? Entonces ellos simplemente hacen un ejemplo con una página que ellos ponen, ¿ya? Que es esta página, ¿ya? Que está disponible, que todavía está arriba. Y ciertamente tienen millones de tests, ¿ya?
Entonces ahí ustedes pueden ir viendo y cómo hacen ellos los tests, ¿ya? ¿Por qué? Porque la única forma de nosotros aprender cómo hacerlo es viendo cómo se hacen, ¿ya? No hay otra forma. Entonces, viendo ciertamente ejemplos, a nosotros nos sirven para poder decir, ah, sí, mira, en esta parte puedo hacer esta cosa, ah, mira, puedo hacer otra cosa, ¿ya? Para como abrirnos la mente, ¿ya? Entonces yo le voy a intentar buscar esto porque está en internet, ¿ya? De hecho es un GitHub, ¿ya? Es un proyecto Vue que ciertamente tiene esto, ¿ya? Entonces veamos. Tengo un sintado que se demora. Creo que al dejarlo en segundo plano se demora más, ¿ya? Así que ya, ahí está. Ya, entonces ahí ciertamente, veamos, ahí mira, me instaló Notebooks, ¿ya? Bacán. Entonces, estoy acá y ya puedo entonces comenzar a escribir mis tests. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a levantar esto, a ver si está funcionando, porque no sé si está funcionando. Entonces, npm run serve, ¿ya? Veamos. Se demora un poquillo, me hace falta más RAM. Ya. ¿Ya? Entonces esto es como lo dejamos el lunes. ¿Ya? Entonces acá tengo la suma, tengo el ventas, ¿ya? Tengo el personaje, ¿ya? Y tengo eso. Entonces quiero testear esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir acá a Visual Studio y vamos a primeramente correr este ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ustedes si, por ejemplo, no saben qué comando correr, ya yo siempre les digo, tienen que ir a su package JSON, ¿ya? Y ver acá en script, ¿ya? Entonces acá en script son todos los comandos que ustedes pueden correr con ese npm run, ¿ya? Entonces en este caso vamos a correr el npm run test dos puntitos end-to-end, ¿ya? Ese va a ser nuestro que vamos a estar corriendo ahora. Entonces npm run test disculpen, end-to-end, ¿ya? Entonces ciertamente esto va a levantar otra instancia, pero ahora con Cypress, ¿ya? En teoría. No sé por qué es tanto que se demora. Ya me dice que compiló un error. Ya, ¿dónde? En Character View. View, ya, aquí dice Inspecting Console Statement, Problem. Ya, me está corriendo, pero me está diciendo que en Character.view tengo un error. O tengo un Slim, ya el Slim es más pesado, ya. No, no es que yo tenga un error de código, ya que tengo un error no sé, tengo alguna variable que la declaré y no la ocupé, ya es súper pesado, ya. A veces es mejor no ocuparlo. Pero ya, entonces cuando uno parte el proyecto, te dice exactamente que tienes que dejarlo acá en Integration, como yo les decía. Ya, pero no sé por qué cuando uno crea, te lo dejan expect. Ya no sé si habrá cambiado un poco la documentación o algo, ¿ya? Pero ciertamente les va a cargar eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque él ciertamente va a detectar todos los archivos que estén dentro del end-to-end, de la carpeta end-to-end, ¿ya? Entonces ciertamente le va a cargar todos los archivos. Si tienen carpeta, igual lo va a cargar. Entonces, acá está el primer test. Entonces veamos, corramos.
Entonces le hacen play ustedes y esto debería levantar un Chrome, ¿ya? Pero un Chrome automatizado. ¿Ya? Que sería este que está acá. Entonces, un software de prueba automatizado está controlando Chrome. Ya, está súper lento mi computador. ¿Ya? Y ciertamente te comprueba. ¿Ya? Entonces, visit app root URL. Ciertamente está visitando el home. ¿Ya? Que sería la página localhost 8081, pam, y ciertamente comprueba que hay un H1 que tenga un welcome to your view.js. ¿Ya? Entonces, ese es el primer test y está corriendo. ¿Ya? Entonces, ciertamente nosotros tenemos que empezar a escribir nuestros tests. ¿Ya? Entonces vamos a empezar primero con el, por ejemplo, con el form suma. ¿Ya? Con el formulario ese que sumaba dos números. Ya vamos a intentar testearlo, pero ya de una forma end-to-end. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo podríamos codear eso. Acá, FitoPython. Ahí sí. Code, ¿dónde estás, code? Está ahí abajo. Ya, ahí abajo. Entonces voy a correr el code a otra ventana, ¿ya? Lo llevo para allá. Ahí, ¿ya? Entonces, acá. Ustedes van acá, test, end-to-end test, ¿ya? Y acá vamos a crear un archivo. Entonces, acá vamos a crear el primer archivo que se llama formSum.js. ¿Ya? Y acá ciertamente tenemos que hacer ese describe. ¿Ya? Entonces, acá low y ciertamente describe. ¿Ya? Y acá ciertamente, no sé, voy a estar testeando la vista form zoom, ¿ya? Y acá ciertamente ustedes tienen que abrir una función anónima. Pam, 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 ¿ya? Luego de eso tienen que ya empezar a escribir su primer test, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, con el it, ¿ya? It, y acá pongo el test que quiero hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el primer test que va a ser comprobar que el componente se esté renderizando correctamente. Entonces, voy a decir, render resultado 0 al iniciar, ¿ya? Porque yo sé que ese componente cuando parte, me parte en suma 0. Entonces yo quiero comprobar eso que esté correcto, ¿ya? Entonces acá ustedes hacen it, ciertamente ponen el nombre y acá de nuevo vuelven a declarar otra función anónima. Tan, tan, tan. Y acá adentro ya tienen para escribir el test, ¿ya? Entonces, como yo les decía, primeramente, súper simple, site, ¿ya? Punto visit, ¿ya? Y yo le pongo acá donde yo quiero ir, dentro de mi sitio, ¿ya? Entonces, ¿yo dónde quiero ir? Quiero ir a suma, ¿ya? Porque suma es que quiero testear. Ya, ¿qué más? Por ejemplo, me gustaría saber que, miren, vamos para allá, corramos esto, eso no, pam, y vayamos para allá. Vayamos para allá, esto lo voy a cerrar, y si ustedes se fijan ahora me apareció otro, ¿ya? Es lo que yo les decía. Ciertamente te vuelve a cargar los tests que tú vayas creando, ¿ya? Entonces no tenemos que estar haciendo ese npm run test end-to-end a cada rato, ¿ya? Entonces ahora estoy diciendo, ¿sabes qué? Anda al slash zoom, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí llegué. Bacán. Estoy ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es bueno acá y qué es lo que yo ciertamente encuentro que es bacán de este Cypress? Es que, por ejemplo, nosotros, si no, para poder, no sé, seleccionar algún elemento, ¿ya? Tengo esta cosita que está acá, el selector, ¿ya? Entonces esta cuestión funciona súper bacán. Miren, lo selecciono y yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá un input, pam, puedo tener el input, puedo tener el otro input, puedo tener el botón, o puedo tener el resultado. Entonces voy a sacar el resultado, pam, ¿ya? Entonces acá me está diciendo que ese es el elemento HTML, por ejemplo, el H2 que sale acá, site.getH2, es el elemento que yo estoy acá seleccionando. Y ese es ciertamente el que yo quiero obtener para poder hacer la comprobación. Entonces, bacán. Voy y lo copio, ¿ya? Y me voy de nuevo a Visual Studio Code, ¿ya? Entonces acá ciertamente lo que copié, pam, es eso, ¿ya? Entonces yo estoy obteniendo ese elemento HTML solamente. Pero ahora yo quiero comprobar que ese elemento HTML contenga el mensaje, no sé, resultado 0, ¿ya?
Entonces, ¿cómo se hace? Contains, y acá ciertamente le pongo resultado 0. Veamos. Voy de nuevo acá. Me volvió a correr solito. Y acá no sé qué está pasando. Porque me noché. A ver. No sé por qué está corriendo infinitamente. Ah, me decía, puse el otro. Sorry. Ya, este no. Ya, a ver, veamos el código primero. A ver, me pareció raro que se chalara. Get contains, resulta, ¿está todo bien? Vamos, veamos, probamos de nuevo. Vamos a acá, 6. Y veamos from sum. ¿Ya? Ahí me compró, no sé qué pasó recién. Se chaló. Entonces, si ustedes se fijan acá, me comprobó. ¿Ya? Entonces acá sale con el ticket. ¡Pam! Entonces, ciertamente yo cuando me meto a suma, lo primero que veo en el H2 es ese resultado 0. Entonces, si lo obtengo es porque tengo bien. ¿Ya? Ciertamente de cara ciertamente al usuario. ¿Ya? Entonces ahora vamos a crear otro test. Entonces, ese es el primer test. Y ciertamente los test más básicos que podemos hacer. Ya comprobar que algo esté renderizado. Entonces, ahora chicos, vamos a hacer que... vamos a hacer que, a ver, dice render input con valor 0 al iniciar. Ah, ya. Ahora lo que yo quiero hacer es ciertamente, como yo comprobé que este valor tenía 0, ahora quiero comprobar que estos inputs tengan 0. ¿Ya? Solamente de pesado nomás. ¿Ya? ¿Por qué? Para verificar que eso esté funcionando. ¿Por qué? Porque yo sé que esos inputs están ligados a una data del componente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces yo quiero ver que eso esté renderizándolo bien. Entonces, render input con valor 0 al iniciar. ¿Ya? Quiero comprobar que esos dos inputs que están ahí en la suma tengan el valor 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Otro test, y ciertamente acá tengo que, ciertamente, de nuevo, visitar suma. ¡Pam! Luego de eso tengo que obtener el valor del input. ¿Ya? Entonces, de acá. ¿Sí? Entonces, ticleo acá ese input es que me sirve para poder obtenerlo solamente. ¿Ya? Entonces lo copio, ¡pam! Y me devuelvo acá al Chrome. O sea, al code. ¡Pum! Y copio eso. ¿Ya? Entonces yo estoy obteniendo ya input. ¿Ya? Pero ahora yo lo que necesito hacer es tratar de obtener el valor. ¿Ya? Entonces, acá tengo que usar un método que es de Cypress que se llama invoke. ¿Ya? Entonces estoy invocando qué es lo que el valor de ese input. ¿Ya? Entonces después tengo que hacerle un then y acá voy a tener el valor. Valor, pam, y acá ciertamente yo puedo hacer un expect, ¿ya? Como lo hacíamos ciertamente con los test unitarios, ya con chai. ¿Ya? Acá estoy ocupando chai. Val.to.contains que tiene que contener un 0. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Vale? Y estamos simplemente comprobando el primer elemento. ¿Ya? Entonces, veamos si eso funciona. ¿Ya? Y funciona. ¿Ya? Entonces, render input con valor 0 al iniciar. ¿Ya? Entonces, visité suma, luego obtuve ese elemento y después obtuve eso. ¿Ya? Entonces, ciertamente acá yo puedo copiar esto mismo para el segundo elemento, porque yo sé que se llaman de la misma forma. Tengo un number 1 y un number 2, entonces simplemente es eso y copiarlo ahí. ¿Ya? Entonces ciertamente, y ahí ciertamente me comprueben los dos inputs. ¿Ya? Entonces ahora lo que me gustaría comprobar es que cuando yo tipeo o entro a estos inputs y aprieto por ejemplo sumar, que ese resultado asume. ¿Ya? Entonces veamos cómo lo haría eso. Entonces, entonces acá, abajo de este, pum,
acá, ¿ya? Entonces, acá voy a hacer otro. It, y voy a poner, por ejemplo, no sé, sumar 3 más 2 es igual 5, ¿ya? No sé, algo simple, ¿no? Pero para que ustedes vean cómo puedo entrar a esos inputs y poder manipularlos. ¿Ya? Entonces, estoy ahí y, de nuevo, ¿qué tengo que hacer primeramente? Visitar donde yo quiero ir. Ya quiero ir yo a suma. Bacán, voy a suma. Luego de eso, ¿a dónde quiero ir? Quiero obtener ciertamente los valores, ¿ya? ¿De qué es lo que? De esos inputs, ¿ya? De number tanto y el otro, ¿ya? Entonces, de eso. Pam. Entonces, ciertamente eso lo voy a tener ahí, ¿ya? Entonces, ciertamente, yo, primeramente, me doy cuenta de que eso tiene un cero, ¿ya? Entonces, yo, si, por ejemplo, mira, le voy a mostrar el ejemplo del tiro. Vamos a tipear, por ejemplo, un 1, ¿ya? A ese elemento, a ese input, ¿ya? Veamos. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, miren, me lo corrió, sumar 3 más 2, y me sumó, me agregó, me tipió, seleccionó el input y le puso el 1. Pero si ustedes se fijan, acá tengo un 0 antes. Entonces me está poniendo 0, 1. ¿Ya? Entonces yo antes de hacer eso, antes de tipear, tengo que limpiar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago eso? Adelante, entonces obtengo el input en este caso y le hago un punto clear y después ciertamente hago el tipeo. Y veamos. Pam. Veamos. Y ahí está. Entonces, primeramente limpia, o sea, selecciona, limpia y tipea. ¿Ya? Y ciertamente me tipea el 1 ahí. Bacán. Entonces tengo ahí el primer elemento. Hasta ahí está el test, poniendo el número en ese input. Entonces ahora me falta poner el segundo número en el segundo input. ¿Ya? Entonces yo sé que se llama number 2, ¿ya? Pero para que ustedes vean que se llama number 2. ¿Ya? Pam. Copio. Ya, si usted, por ejemplo, si ustedes no lo quieren hacer así, lo pueden ir al código ciertamente y poner las cosas, ¿ya? Pero siempre da esa ayuda. Pam, 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 param, pam, pam. Y acá entonces lo mismo. Entonces, como ciertamente tengo un 0, limpio y acá hago un tipeo. Entonces, ¿qué estamos comprobando? Que tipeemos, no sé, 2 más 3, ¿cierto? Entonces 2 más 3, acá le vamos a cambiar un 3. Y ciertamente tengo que hacer un clic. ¿Dónde tengo que hacer clic? En ese botón. Entonces, seleccionemos ese botón. Pam, 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 botón. ¿Ya? Y lo selecciono. Pam. Lo tengo seleccionado, ¿ya? Y yo sé que con este botón yo puedo hacer un evento. Entonces lo puedo cliquear. Pam. Punto clic. ¿Ya? Yo sé que ese método, por ejemplo, por abajo tiene un método que se llama sumar y va a sumar y toda la cuestión. Pero yo lo voy a hacer clic nomás. ¡Pam! ¿Ya? Y ciertamente después necesito comprobar que, por ejemplo, SH2, que es el que mostraba el resultado 0 cuando había 0, 0, me muestre ciertamente un 5 ahora. ¿Ya? Entonces ciertamente un 5. Pum. Guardo y veamos. ¿Ya? Entonces ciertamente sumar 3 más 2 igual 5. Entonces, ciertamente entré acá a suma, tipié 3, tipié 2 y sumé. Y ciertamente después comprobé que este resultado fuera 5. ¿Ya? Simple, ¿no? Gracias a Cypress. Ya. Lo único que puede ser complicado, que yo de hecho igual lo googleé, fue por ejemplo este invoke. ¿Ya? Pero googleando uno llega a todo. Entonces, ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer este mismillo, pero no sé, con puntos flotantes. Para ver que estemos sumando en flotante. ¿Ya? Entonces, acá vamos a sumar, no sé, por ejemplo, 10.2, no sé, más 10.2 más 3.55, ¿ya? Punto 55, ¿ya? Entonces, ¿eso qué me debería dar como resultado? Me debería dar 13.75, ¿ya? Entonces, de nuevo, tipeo entonces ciertamente acá, en vez de tipear 3, tipeo 10.2. Y acá ciertamente en vez de tipear 2, tipeo esos 3.55. ¿Ya? Hago clic y después, ¿qué resultado debería tener? Un 13.75, en teoría. Pam, vayamos. Bacán.
Entonces, ciertamente me está ocurriendo todo. Render el primero, el segundo, el tercero y el cuarto test. ¿Ya? Pero entonces, se fija, no se demora nada. Es una máquina el cabro. ¿Ya? Entonces, 10 más 2 más 3.55 es igual a ¿qué? A 13.75. Bacán, funciona. Entonces, por ejemplo, ahora me gustaría verificar que cuando yo tecleo algo malo acá, que no sea un número, me tire el error. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Pum, pum, pum. It. Y vamos a ver, lanzar error. Al ingresar, input inválido. Ya vamos a ponerle una letra, no sé, cualquier símbolo que no sea un número. ¿Ya? Entonces, ciertamente acá hago it, coma, y abro la función anónima. ¿Ya? No olvidarse de eso. Pam, ahí la tengo. Y acá de nuevo, ¿dónde voy a ir? Voy a ir a site.visit suma, porque ahí es donde yo quiero ir a visitar. Pam, 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 voy para allá. Bacán. Luego de eso, yo tengo claro que puedo seleccionar estos elementos y entonces no voy a ir para allá a hacer lo mismo, si ya expliqué cómo hago esa lógica. ¿Ya? Entonces voy a copiar simplemente esa cosilla. ¿Ya? Entonces ahí, ciertamente, y acá voy a ingresarle un dato erróneo. Pam, pam, no sé, algo feo. Ahí. Y, por ejemplo, el otro continúa tal cual es. ¿Ya? Y lo único que tengo que después, ciertamente, modificar es el resultado, ¿ya? Porque ya no va a ser ese resultado. Yo tengo claro que ahí tengo un B if, ¿ya? Entonces, si tengo un error, cambio el resultado y tiene un error, ¿ya? Entonces, quiero comprobar eso. Entonces, quiero que ciertamente H2 ahora, en vez de contener un resultado, va a contener un mensaje que diga error formato datos, ¿ya? Veamos. Guardamos y vamos de nuevo acá al Chrome automático. ¿Ya? Bacán. Me funciona el último test. Entonces el último test lo único que hice fue tipear ciertamente un input inválido, ¿ya? Después poner un input bien y sumarlos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me corrijara ese error. ¿Ya? Entonces ciertamente esta lista están funcionando correctamente. ¿Ya? Entonces si ustedes se fijan, chicos, es súper, Cypress es súper amigable para hacer estas pruebas. ¿Ya? Ya, pues, entonces vamos ahora a ver ventas. A ver, ¿qué vamos a ver ahora? Characters. Ya, vamos a ver characters. Bien. Acá yo le estoy mostrando ciertamente acá el Chrome automatizado. Entonces, vamos a ir para acá. Entonces, este es el Chrome, el que yo levanté nomás. O sea, vamos a estar ahora testeando esta vista, ¿ya? Entonces, vamos a, voy a poner acá un spec. Acá igual puse, en teoría de haber puesto entre carpetas, yo creo, más mejor, ¿ya? Spec views y las vistas que yo creo, ¿ya? Pero acá como un ejemplo chiquito, lo voy a dejar acá afuera. Character.js, ¿ya? Entonces, acá hago un describe, ¿ya? Y acá ciertamente le pongo, no sé, vista, view, character, ¿ya? Entonces acá ciertamente tienen que crear una función anónima, pam, 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 ¿ya? Y ciertamente después acá ya pueden empezar a escribir sus tests, ¿ya? Entonces it, y el primer test que vamos a hacer que renderizar, renderizar a Rick, ¿cierto? Al iniciar el componente, ¿ya? Porque yo sé que el primer llamado que hago es a Rick, ¿ya? Entonces acá ciertamente de nuevo una función anónima, una raw function y ¡pam! Ya estoy dentro. Ya, entonces acá lo que tengo que hacer primeramente es visitar esa página. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que era? Era personajes. Entonces, fijan, slash personaje. Entonces tengo que irme para allá. Entonces tengo que poner CI, ¿ya? Entonces tengo que poner visit, que visite ciertamente. ¿Y qué va a visitar? Personaje ahora. Personaje, ¿ya? Mortal. Luego estoy en personaje. Vamos para allá. Veamos si es que esto me hace algún cambio. Y vayamos para allá. Esto lo voy a cerrar porque este test ya está listo ya. El test del suma. Bacán. Lo saco y ahora tengo el otro, el character. Entonces veamos.
Este ciertamente le voy a poner stop al el que tenía corriendo y le voy a poner al character. Le hago clic y va a empezar a correr. Ya, entonces estoy diciendo, ¿sabes qué? Visita el character, o sea, el personaje. ¿Ya? Y estamos ahí. Bacán. Entonces, ciertamente ahora me gustaría preguntarle que tuviera, por ejemplo, a Rick Sánchez. ¿Ya? Entonces voy a hacer un selector y acá yo me doy cuenta que tengo un H2. Pam, bacán. Lo obtengo y me voy al código. ¿Ya? Entonces, como lo obtuve, después hago un punto contains, ¿ya? Y, por ejemplo, acá ciertamente como yo lo obtengo, yo le puedo hacer esto que yo les decía antes. Contains y acá seleccionar. Es lo mismo que tenga un get, ¿ya? Puedo hacerle ahí, le puedo poner, por ejemplo, quiero que sh2 contenga Rick Sánchez. Ya puede contener más cosas, pero quiero que tenga Rick Sánchez, ¿ya? Eso, ¿ya? Y veamos, ¿ya? Y me cumple. El primer test va ahí y después ciertamente comprueba de que esté Rick Sánchez, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo le pongo, por ejemplo, pongámosle otra cosa para que se caiga, porque he estado haciendo puros test que están corriendo bien, pero botémoslo. Entonces, en vez de ponerle acá Rick Sánchez, pongámosle Morty, ¿ya? Y veamos. Pam, 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 pam. Acá creo que se echaló. Bien. Ahí está. Se demora un poco, no sé por qué, pero ahí está comprobando y ahí está. ¿Ya? Entonces dice que H2 el Morty, ciertamente. Acá se demora un poco, ¿saben por qué? Porque como él cree que estamos haciendo una llamada, espera un ratito más, en caso de que llegue el dato y cosas. ¿Ya? Entonces, acá ciertamente lo que estoy esperando ya es a Morty, pero Morty nunca llegó, nunca estuvo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tengo es Rick Sánchez. ¿Ya? Entonces, Profe, eso. Sí, Loreto Jason, tiene alguna Profe, duda al parecer. ¿qué tiene Loreto? profe, mire, consulta, en la terminal que usted ¿Sí? hizo recién, ¿Sí? a mí también me salió ese error, pero a mí me salía arriba, en la ¿Ya? parte superior me salía, ahí donde sale home, suma, venta, me salía arriba de ese problema número uno ese. ¿Ya? ¿Esto? ¿Cómo hace para que no le aparezca en la página? Porque ayer a mí me Ya, apareció en la página. ya. Es culpa mía esta cuestión. Y, seguramente me estoy pelando en algo, Loreto. Ya, pero esto no tiene la clase, pero igual. Character, veamos character. Quiero ver character. Quiero que seguramente tengo algo malo acá. Em, Character, y acá debería estar marcando algún error. Ya, pero él es Slim, ya no es que esté algo malo. Ya, es que en alguna sintaxis está mal, pero no me está marcando ningún error acá. Pero es el Slim, ¿ya? Dice dos problems, ¿ya? Dice que tengo cero error, ya no tengo ningún error, pero tengo dos warnings. Dice unexpected console statement, unexpected console statement, unexpected, ¿dónde tengo las consolas? Acá. ¿Es la única consola que tengo? Console log, a ver, tengo dos creo, S y S. Uno de esos me está fallando. Catch log error. ¿Por qué me está fallando? Ya, no sé, pero los voy a comentar. Pam, 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 y voy a comentar eso igual. Que de hecho ese, veamos. Ya, esperemos que compile. Está súper lento mi computador, sorry. Ya me tiró un problema, ¿ya? Este console log, ¿ya? Que no lo estoy usando por este catch, ¿ya? Eso es lo pesado del Slim, ¿ya? Porque este catch ciertamente, chicos, va a correr ciertamente cuando haga un error, ¿ya? Entonces por eso no se está ejecutando ahí, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Es por eso. Slim, Slim, ¿ya? Y ahí se me va a botar. Ya, pero filo, después lo arreglamos el reto, ¿ya? Porque esa cuestión es un warning, ya no es algo malo.
Ya es que, porque este catch ciertamente no se está ocupando, ¿ya? Esperemos que compile y ya, porque me desenfoqué de la clase. Ya, entonces, después vemos eso, Loreto. Ya, entonces tenemos eso. Ya, entonces ciertamente H2 Morty no está porque nunca existió. Entonces, voy a ir acá a test y voy a ir acá y lo voy a cambiar. ¿Ya? Ciertamente eso del screen, si ustedes no quieren que le aparezca, cuando ustedes instalen algún proyecto de ViewCli, no le pongan, no. Entonces tengo eso, Rick Sánchez, entonces ese sí me va a cumplir, porque ese sí está. Entonces ahora yo quiero comprobar que, por ejemplo, cuando yo cambie de ID, ¿ya? No sé, le ponga otra ID, no sé, le pongo la ID 2, yo sé que la ID 2 es Morty, ¿cierto? Pero ciertamente eso tiene que hacer una llamada al servidor de Rick a Morty API y hacer la magia, ¿ya? Entonces veamos. Buscar personaje por ID. Pam. ¿Ya? Entonces acá ciertamente voy a visit, pump, y ciertamente acá yo tengo que ir a seleccionar las cosillas. Entonces, de nuevo me voy a ir a donde tengo esto y quiero seleccionar ahora el input, ¿ya? Entonces, pump. Entonces ahí me doy cuenta que ese input está ahí. Entonces, copio y ciertamente pump, get, ¿ya? Entonces, ciertamente yo sé que cuando parte el componente parte con el ID 1, seteado en ese input, ¿ya? Entonces sé que tengo que hacer un limpiar primero. Clear, y después tengo que hacer un type, pump, ¿ya? Entonces ahora voy a tipear el 2, ¿ya? Ciertamente, y tengo que seleccionar el botón, ¿ya? No sé cómo se llama, voy a ir para allá y lo voy a seleccionar, ¿ya? Lo copio y me lo llevo. Pam, tengo eso, ¿ya? Entonces simplemente le hago un clic. Pam. Y ciertamente ahora, ciertamente el H2, que antes decía Rick Sánchez, en este momento, o después que ciertamente haga esa petición, debería decir Morty Smith. ¿Ya? Pam. Vayamos. Entonces buscar por ID 2. Ciertamente ingresó el 2, buscó y ciertamente apareció el Morty Smith. Entonces ustedes se fijan acá, estamos, y acá ciertamente estamos probando integración. ¿Por qué? Porque yo, este ingresar a ID es separado de este mostrar. ¿Ya? Entonces, y eso. Entonces ahora vamos a buscar otro personaje. Para que, vamos, no sé, buscar el personaje 100, no sé. Entonces ahí voy de nuevo y vuelvo a repetir la misma acción. Entonces copio eso, ¿ya? Y ciertamente vuelvo a limpiar y ahora vuelvo a tipear. Entonces ahora voy a tipear un 100, ¿ya? Pum, clic, y ahora ciertamente vamos a ver qué es lo que hace eso. ¿Ya? Entonces ciertamente ahora encontró a Bubonic Plague. Entonces Bubonic Plague es ID 100. Entonces ciertamente eso es lo que yo tengo que comprobar que esté cuando yo tenga la 10. La 100, disculpe. Entonces, contains el H2, ¿cierto? Y acá va a ir el mensaje. Entonces, el Bubonic Plague. Pump. Tac. ¿Ya? Buscar por ID y ciertamente acá me empezó a buscar ciertamente primero, me partió con Rick Sánchez, tank, tank. Después ciertamente seleccioné ese input, luego limpié, lo tipié a 2, ¿ya? Después hice un buscar, seleccioné ese botón, le hice clic y ciertamente eso me trajo a Morty. ¿Ya? Luego ciertamente pesqué de nuevo ese input, lo limpié, tipié 100, tipié el botón buscar, hice clic y ciertamente eso me trajo a ese Super Bubonic Plague. ¿Ya? Entonces ahí está todo el recorrido de ese test. ¿Ya? Entonces eso.
eso yo quería comprobar con esta vista, ya que me estuviera buscando bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahora me gustaría comprobar, por ejemplo, no sé, la navegación de rutas, ¿ya? Que todas las rutas estén corriendo bien, ¿ya? Entonces, cuando yo visite Home, esté lo que está en Home, que cuando yo visite Suma, esté lo que esté en Suma, cuando yo visite Venta, esté lo que esté en Venta, y no sé, cuando yo visite About, esté lo que esté en About, ¿ya? Entonces, ¿cómo haría eso? Acá, en Spec de nuevo, voy, un nuevo archivo, y acá le voy a poner, no sé, Navigation. Ya, punto .js. Ya, describe de nuevo. Y acá voy a estar poniendo, no sé, app view, navegación. Ya estoy probando la navegación de mi app. Pam, pam. Acá ciertamente una función anónima. Y ciertamente pump it. Y acá puedo poner el test. Entonces, ciertamente acá voy a poner navegación entre páginas. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero testear ahora. Es súper fácil porque yo tengo ese visit. Entonces, ciertamente visit contain. Pop. Pam. Entonces, ¿cuál va a ser la primera que voy a visitar? Va a ser visit el home. ¿Ya? Entonces, ese home ciertamente tiene que tener contener ciertamente un H1 que diga welcome to your Vue.js. ¿Ya? App. ¿Ya? ¿Qué más debería decir? Por ejemplo, visit suma. ¿Ya? Entonces, esa suma, me equivoqué en escribir visit, ahí visit. ¿Ya? Entonces vamos a visitar suma ahora y vamos a comprobar de que, por ejemplo, contains, que va a contener, no sé, un H2, que diga, por ejemplo, resultado 0. Bacán. Después, ciertamente voy a visitar, no sé, ventas. Ya, ventas todavía no lo vemos, pero lo quiero visitar al tiro. Visit, visit, ventas, ¿cierto? Y ventas, tengo que tener ventas realizadas. ¿Ya? ¿Por qué? Acá, ¿ya? Parte con ventas realizadas. Bacán. Entonces eso es lo que vamos a probar. Ventas, entonces, y hago un punto contains H1 y ciertamente ventas realizadas. Ventas realizadas. ¿Ya? Luego voy a ir ciertamente a personaje. ¿Ya? Y ahí ciertamente voy a comprobar de que en ese personaje contains H2. ¿Ya? Esto va a contener el personaje. ¿Ya? Y no importa que el personaje esté renderizando, creo que me ponga el mensaje, el personaje. Y por último voy a visitar el about. Si visit about. Y ciertamente about tiene que contener un mensaje que diga this is an about page. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que decir eso? Porque si yo voy a about, dice this is an about page. ¿Ya? Por eso. Entonces, tengo eso acá y lo tengo ahí. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar este test que es el test de character, ya lo ocupamos. Y ahora me voy a ir lo voy a cerrar, stop. Y voy a ir a navigation. Navigation. Entonces, ciertamente, Y acá hubo a ver. Ya, porque dice que API personaje, ya, cancel, y después lo obtuvo, ya. Acá no sé por qué me está mostrando esto en rojito, ¿no? Porque, como lo tenía yo en el primero, que no me marcó error, acá en character,
Acá, Enrique Sánchez. Eso. Eso. Ahí. Veamos ahora. Ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahí ciertamente, chicos, comprobó toda la ruta. Ya que todas las rutas estuvieran funcionando o estuvieran levantadas. ¿Ya? Entonces, si se fijan, no se demora nada. ¿Ya? Bacán. Entonces, ¿qué no me falta ahora por comprobar? Este chiquillo de ventas. ¿Ya? Que cuando yo, por ejemplo, hago una venta, haga la venta, cuando busque, eso quiero comprobar. ¿Ya? Entonces, cuando yo busque, por ejemplo, quiero saber que, no sé, cuando yo parta tengo, no sé, 4 elementos, pero si yo busco algo que está, no sé, me tiene que mostrar solamente quizá un elemento. Entonces, eso quiero comprobar ahora. Entonces, tengo que crear otro test. ¿Ya? Entonces, vayamos. Entonces, acá voy a crear otro llamado sales. ¿Ya? .js. Pam. Y acá, por ejemplo, tengo que hacer un describe y le hago, no sé, vista ventas. ¿Ya? Acá ciertamente tengo que ir una función anónima. ¿Ya? Y ciertamente ya puedo empezar a escribir los tests. ¿Ya? Entonces, it. ¿Ya? Entonces, renderizar vista correctamente, brevemente. ¿Ya? Entonces, renderizar vista correctamente. Entonces, ¿dónde tengo que ir? A ventas. ¿Ya? Ahí está la ruta donde está para esta vista. Entonces voy a ventas. Entonces, c.visit, ¿ya? / ventas. ¿Ya? Ahí me quiero posicionar. Entonces, acá yo quiero comprobar de que el cuerpo de todo eso, ¿cierto? Ahora no voy a poner ningún selector, quiero que todo el cuerpo del todo el DOM ciertamente contenga algo que diga ingrese ID producto, ¿ya? ¿Por qué le estoy preguntando por eso? Porque ciertamente tengo ese ingrese ID producto, ¿ya? Ciertamente este es un componente, si ustedes no mal lo recuerdan, este componente solito es un input con un botón que emite un evento, nada más que eso, ¿ya? Y ciertamente el padre recibe ese evento y hace la magia acá. Entonces eso, estoy comprobando eso y quiero también comprobar de que contenga la palabra acá producto, eso. Entonces ciertamente, como le digo contains y que contenga producto, ¿ya? Simple. Ya, porque yo sé que no hay ningún otro que diga producto, así como está escrito ahí, ¿ya? Por eso lo puedo hacer así, con contain sin poner h2 ni poner nada, ¿ya? Por ese simple detalle. Entonces, tengo eso y voy a ir acá. Entonces, ya este navigation ya está listo, entonces me voy, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, tengo el otro que dice sales, ya, bacán. Ya, y está bien. Contiene ingresar producto y producto, ¿ya? Entonces, ciertamente, ¿qué necesito ahora buscar? Entonces ahora quiero ver que este botón buscar funcione. O sea, que esto esté emitiendo el evento y que el evento ciertamente haga la búsqueda, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, ¿cómo lo haría? Entonces, terminé ese primer test y ahora voy a crear el segundo. Entonces, va a decir buscar producto. Ya, buscar producto, y ese buscar producto visit ciertamente, y vamos a visitar, ¿qué es lo que? Ventas. ¿Ya? Y acá vamos a empezar a preguntar, ¿ya? ¿Por qué? Pero veamos primero que lo lleve ahí a ventas y quiero seleccionar acá, ¿ya? Entonces acá yo tengo un UL, ¿ya? Con estos productos, ¿ya? Eso.
Entonces yo ciertamente me quiero meter al UL, pero dentro de las li, ¿ya? ¿Por qué? Porque las li son estos. Son estos cuadros, ¿ya? Esta no es una li. Esta sí es una li. Tin, 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 ¿ya? Como son listas, ciertamente me puedo meter a ellos como site.get. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener un ul li, ¿ya? Y ese ul li debería, y acá esto es de, debería tener un largo de 4. ¿Ya? Primeramente. ¿Ya? Buscar producto, entonces tengo 4. Bacán, acertó positivamente. Tengo 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Mortal. Ciertamente esto, para yo encontrarlo, tuve que googlear. ¿Ya? Este should have.length, ¿ya? Este lo tuve que googlear para poder saber el largo, por ejemplo, de mi lista. ¿Ya? Ya, entonces, ahora lo que me gustaría saber es colocarme dentro del input, ¿ya? De ese input y saber cuál es el valor, para poder tipearlo, ¿ya? Pam. Entonces es un input nuevo, porque el único elemento que hay, entonces, pam, input. ¿Ya? Entonces, voy para acá, input, y acá solamente hago un tipeo, ¿ya? No tengo que hacer un clear, ¿por qué? Porque me di cuenta que el input está vacío, entonces no necesito limpiarlo. Y acá voy a buscar, por ejemplo, el producto 2, ¿ya? P02. Y ciertamente tengo que seleccionar el botón que quiere hacerle clic, ¿ya? Entonces, ese es el botón. Pam. Entonces, si ustedes se fijan, pam, me tira el tiro, ¿ya? Entonces, tengo ese botón y ese botón le voy a hacer un clic, porque ya tipié, ¿cierto? Entonces, un clic, ¿ya? Y ciertamente cuando yo haga clic, y ciertamente ese producto yo sé que está en la lista se tiene que reducir, porque para que me busque. Entonces, ese unli ciertamente ahora no debe ser un should have left 4, tiene que ser un 1, ¿ya? Entonces, pam. Y veamos. Bacán, ¿ya? Entonces, acá va a ser los 4, voy al input, tipeo, busco y ciertamente compruebo que el length sea 1, y ciertamente es 1, pam, y acierta. ¿Ya? Entonces, de esa forma yo puedo hacer o comprobar de que el producto esté buscando el producto, ¿ya? De esa forma. Por ejemplo, si el producto al comenzar la página no estuviera, ¿ya? Y después yo al buscarlo aparecería, ahí tendría que comprobar por él, no sé, buscar lo que contenga, ¿no es cierto?, ese contenido, ¿ya? Pero yo sé que estaba ya en la lista, ya de inicio. Entonces lo único que para buscar ese específico era que me apareciera solamente ese específico, para que la búsqueda se estuviera cumpliendo, ¿ya? Y ciertamente la búsqueda se está cumpliendo porque me está mostrando ese solo elemento, ¿ya? Entonces, de esa forma yo puedo determinar ciertamente que busqué un producto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto lo hace súper rápido. Renderiza y busca. No sé, un pestañazo y ya está listo, ¿ya? Ya, entonces, tengo eso y ya busqué el producto. Entonces, ahora me gustaría vender el producto, ¿ya? Ya para finalizar ya el ejercicio del día de hoy. Vender producto y ciertamente voy a visitar ventas, ¿cierto? Pum, pum, pum. Visit slash ventas, ¿ya? Entonces, acá ciertamente, ahora, yo lo que quiero hacer es vender algo, ¿ya? No quiero buscar, quiero vender, ¿ya? Entonces, ciertamente yo sé que acá yo puedo apretar cualquiera de estos botones y los puedo vender, ¿ya? Entonces, ciertamente acá podría decirle, ¿sabes qué? Quiero seleccionar, no sé, este. Pap, ¿ya? Entonces, ustedes se fijan, me selecciono ese botón y lo obtengo. Pap, ¿ya? Y ciertamente acá lo tengo ahí. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es un clic. Entonces, ustedes se fijan, hacer esto nosotros a mano
no demonio harto, ¿cierto? ¿Cierto? El children 3, que esté dentro de la lista, que tenga list 6 y tenga button. Entonces eso del Cypress me facilita sumamente la vida. ¿Por qué? Porque voy y selecciono, ¿ya? Y lo tengo al tiro. Ya no tengo que, por ejemplo, o por ejemplo, esto también me sirve para cuando yo no haya hecho el código fuente. ¿Ya? Por ejemplo, todo este código yo lo hice. Entonces yo decía, yo sé que en este componente tengo este renderizado, tengo esta otra cosa, tengo este input, ¿ya? Pero ciertamente puede haber el caso de que yo solamente esté testeando y que otro desarrollador esté generándome el desarrollo, ¿ya? Entonces ciertamente a mí me sirve esto, de poder seleccionar cosas, porque no voy a estar viendo realmente el código, o no quiero meterme al código a verlo. ¿Por qué? Porque lo quiero ocupar, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo bueno de Cypress. Entonces lo único que después me faltaría comprobar es que este H1, ¿cierto? Que está acá, ¿ya? Contenga venta realizada 1, porque yo hice una venta. Voy a apretar ventas y eso tiene que cambiar a una venta, ¿ya? Entonces eso quiero comprobar. Entonces, copiar, ventas realizadas. Entonces tengo que yo ponerle venta realizada ahora 1. ¿Por qué? Porque le apreté que vender. Entonces en teoría debe haberme vendido ese producto. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy para acá y ciertamente tengo que hacer un H1 y acá hago un contains, ¿ya? Y acá simplemente pongo un ventas realizadas 1, ¿ya? Y veamos, ya no ganó ya, ahí, vende el producto y lo vendió, ¿ya? Entonces ciertamente acá venta realizada es 1, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces así chicos nosotros podemos correr los tests. Entonces ciertamente yo los corrí por partes, pero nosotros podríamos pam, 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 stop y correrlos todos. Run all specs. Se va a estar corriendo toda la aplicación. ¿Ya? Bacán, ¿no? Esa es la magia de Cypress, ¿ya? Entonces acá yo tengo ciertamente mi proyecto testeado, ¿ya? Tanto por unit testing y end-to-end testing, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan acá, no se demora nada, ¿ya? Y en cambio yo como humano, hacer esto, ir a la vista character, ir a la vista suma, ir a la vista navegación, ir a ventas, me demoraría, no sé, unos 20 minutos, más o menos, ¿ya? O unos 10 si lo hiciera así como motivado mentalmente rápido, ¿ya? Y ciertamente yo soy un humano y me voy a distraer, ¿ya? Ciertamente, ¿por qué? Porque el trabajo repetitivo que te hace es que te aburráis, ¿ya? Entonces, este automático, ciertamente yo le enseñé cómo hacer el test y él simplemente lo va a hacer rápido. Entonces, por eso se llama un tonto rápido el computador, ¿ya? Eso. Entonces, eso, chicos, fue el ejercicio y la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta de lo que yo le he mostrado acá de Cypress? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Se ve amigable? ¿Se ve más complicado, por ejemplo, que el test unit? No sé. Ahí. Y ciertamente el error que decía la Loreto se lo voy a googlearlo y voy a solucionar ese del slint que tiene ese error por ese catch, ¿ya? Porque eso no debería estar malo, ¿ya? Porque estoy usando un try catch. Entonces, obviamente va a caer en el catch cuando hay un error, ¿ya? Felipe en la mañana decía que era más sencillo de entender que Mocha. Sí, exacto, porque por ejemplo el otro, en el test unit, sí, pues, tenemos que hacer mocks, tenemos que hacer stubs, ¿ya? Tenemos que, por ejemplo, hacer flush promises para esperar promesas, etcétera, ¿ya? Un poco más cacho. En cambio, este end-to-end test, no, pues, es un poquito más, igual tienen que darle la ventaja a Cypress, chicos, ¿ya? Porque Cypress nos facilitó mucho la vida, ¿ya? Porque Selenium
No, yo he intentado ocupar esa cuestión y fome, ¿ya? Porque tienes que aparte de instalar Java, ya no, un enredo. ¿Ya? Y aparte que ese Selenium es de hace 10 años atrás, pues, cuando se testeaban las páginas 10 años atrás. Las páginas cambiaron. ¿Ya? Entonces, ciertamente este framework, Cypress, está enfocado para las aplicaciones como, por ejemplo, hechas en React, hechas en Vue, ¿ya? Para eso. ¿Ya? Entonces, eso, chicos. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que ciertamente, voy a buscarle ahora, primeramente, el desafío. ¿Ya? Porque el desafío, de hecho, es el mismo, pero vamos a leerlo. ¿Ya? Porque no se me vayan todavía, se están yendo. Sí, Juan nomás se desconectó, me parece. No, se fue la Nicole, se fue la Camila y yo estoy viendo que se fueron. Sí, recién se fue. Ya, pero filo, los que quedan, quedan. ¿Ya? Entonces, a los que quedan yo les voy a explicar el desafío. ¿Ya? Entonces, primeramente me voy a meter al ICAM. No, acá no tengo programa y store. Ya, entonces... Ya, chicos, entonces estamos acá en el My Store, ¿cierto? Entonces ese proyecto ustedes se lo facilitaron. ¿Ya? Entonces, estamos en la primera parte, ¿cierto? Introducción, acá, parte 2. ¿Ya? Entonces, implementar un test suite end-to-end para la aplicación My Store. Entonces, primeramente, dice verificar la funcionalidad buscar producto por nombre. 2 puntos. ¿Ya? Ustedes tienen ciertamente ese buscar que ustedes les suministran, hay un buscador y pueden buscar producto. Entonces, tendrían que buscar el producto. ¡Pam! 2 puntos. Después dice verificar que sea posible añadir productos a un carrito de compras y ver el carrito. ¿Ya? Entonces, ciertamente voy a seleccionar un elemento, algún producto, lo voy a cargar al carrito y después tengo que verificar que el carrito contenga ese contenido. ¿Ya? Luego dice verificar que sea posible eliminar productos del carrito. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo ya cosas en el carrito, poder eliminarlas. ¿Ya? Luego dice verifique la funcionalidad de iniciar sesión con mail y contraseña. Debe comprobar que la sesión de usuario esté activa. ¿Ya? Entonces, esto ciertamente yo se lo mostré en la presentación. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, ahí en el video que está corriendo ciertamente eso del Cypress, era esa parte, esto. ¿Ya? Y acá ciertamente les explican los detalles de la aplicación. Ustedes ciertamente ya lo deben haber leído. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, eso es la tarea del día. Entonces, es hacer test end-to-end. ¿Ya? Entonces, vamos a ocupar Cypress para hacer eso. Y tenemos que hacer esas 4 tareas. ¿Ya? Esos 4 test en teoría. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, ciertamente me consultan a mí. Yo tengo hecho todas estas cosas. ¿Ya? Porque realmente no me las pasaron. Yo les decía que me las pasaron en Nightwatch. ¿Ya? Pero yo quería ocupar Cypress, así que lo hice yo, los traspasé. Tengo todo esto listo. ¿Ya? Entonces, de cualquier duda o consulta, me consultan. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es el desafío del día de hoy. ¿Ya? Alejandro, parece que pillé un repositorio en Git que hace test de end-to-end. Tiene un proyecto completo en el que se van haciendo el testeo y viene con toda la Pero el documentación. de Cypress, ¿Jason? Sí, Ya. Es el que dice Kitchen, ¿o no? la verdad no sé si es de Kitchen. Dice Paradigma Ya, pero Cypress. mira, veámoslo primero nosotros dos y después si sirve, se lo pasamos a los chicos. Sí. Porque no sé que no le sirva y le haga perder tiempo, ¿cachai? Ya, pues entonces eso. ¿Ya? Ya, Entonces ahí, chicos. Entonces cerramos la fase de la mañana. Voy a cortar el video. Ya pueden pasar a los grupos y nos ciertamente pueden. cualquier duda o consulta, estamos atentos. Exacto.